Nuestro primer invitado de esta noche es el concejal delegado responsable de Medio Ambiente y de Juventud del Ayuntamiento de Medina. De medio ambiente vamos a hablar porque ahora mismo está de mucha actualidad. David Alonso, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Digo que está de mucha actualidad porque lo más inmediato lo que hemos vivido con nuestro río Zapardiel, un río que la envidia de toda la zona. Yo comentaba que somos 21.000 habitantes, 20.000 y pico habitantes. Creo que los 20.000 han pasado por el río, a ver cómo venía la crecida, ¿o no? Sí, yo creo que es un río que desapareció de Medina y que todos estamos deseosos que vuelva a Medina. Por lo menos yo de pequeño bajaba a jugar al río, al regato, que lo podía saltar, pero yo creo que todos los medineses lo que deseamos es, ya que tenemos ese canal tan ancho, pues qué menos que tener un río da vida. Si podemos hacer alguna actividad dentro del río, jugar con el río, con la diversidad que nos puede ofrecer un río, pues siempre nos queda un espacio más bonito, un espacio más de disfrute y bueno, yo creo que nos da alegría por quitarnos también todo ese hormigón que tenemos por medio atravesando Medina del Campo. Lo que pasa es que uno se pone a pensar que yo recuerdo, los vecinos estaban un poco indignados cuando se iba a quitar su cauce pequeñito que tenía, era todo pues, de arena, de hierba, yo lo recuerdo, ¿no? Como usted está comentando ahora mismo, de repente hormigón. Pero ahora mismo creo que sería impensable, ¿no? Que fuese de arena, el río. Yo no recuerdo ahora mismo ningún río en ninguna ciudad pues que no esté, en este caso, pues, de hormigón, ¿no? No, pues todo lo contrario, Javier. Sí. Lo que se está tratando desde el Ministerio de Transición Ecológica es renaturalizar todos los cauces. Si recuerdas, presentamos una solicitud para una subvención bastante importante económicamente, además era casi 4 millones de euros, para renaturalizar el cauce. Y te voy a poner un par de ejemplos. Tenemos el ejemplo de Valencia, la renaturalización del cauce que va por Valencia, y tenemos el Arlanzón en Burgos, por ejemplo, que también tiene un paseo bastante bonito y es en tierra. Lo bueno que estos espacios, antes de volverlos a renaturalizar, hay que prepararlos. No el cauce justo donde pasa aquí en Medina del Campo, sino previo a Medina del Campo. ¿Por qué? Porque si viene una riada, ese pequeño cauce no es capaz de absorber todo el agua que viene. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace unas derivaciones para tener unas zonas de inundación de tierras agrícolas antes de que llegue, por ejemplo, a Medina del Campo. En Medina del Campo tenemos una pequeña zona de inundación, está marcada así, para que se inunde, que ha sido precisamente la que se ha inundado más fuertemente previa a Medina, que es desde Agua Caballos hasta Puente Bonero. Eso es un lugar marcado por la Junta, o sea, por la Confederación Hidrográfica del Duero, para que sea zona de inundación. Sí es cierto que incluso la Confederación, porque es que fue todo un poco casualidad, yo precisamente ese miércoles estuve reunido con la Confederación Hidrográfica aquí en Medina del Campo. Ellos estaban tratando de hacer una canalización a la altura de las lagunas reales para hacer otra derivación para ser zona inundable, recargar también las lagunas reales, hacer allí un parque natural, bueno, un proyecto que tiene Life Duero. Lo que pasa es que los terrenos son privados y bueno, no tenemos ahora la capacidad para... Sí, un matiz, perdóneme que le interrumpa. Las lagunas reales, para situar al espectador, están aproximadamente a la altura de la fábrica de ABN. Exactamente, de tubos de ABN, ¿no? Esa justamente... Sí, dirección Madrid, en el lado derecho de la carretera. Allí había una zona de inundación, una zona donde se queda el agua, se forman unas lagunas naturales porque el agua no es absorbida, porque el suelo es muy arcilloso, entonces se quedan allí. Y de siempre, todo lo que llamamos las salinas eran lagunas, realmente, que ahora ya son pinares, ya no ha llovido tanto como para que se quede empantanado en el agua. De hecho, el acuífero de los Arenales, que es el que tenemos debajo de Medina del Campo, que es uno de los más grandes de España, pues ha perdido muchísima agua. Ha habido desde la Confederación diversas iniciativas para la recarga del acuífero y en este sentido, pues una de las cosas que querían hacer era crear una zona de 700 hectáreas de inundación previas a Medina del Campo, pues para no tener problemas en el casco urbano, vamos a decirlo así. Tenemos el problema, yo creo que cuando se hicieron los chalés detrás de la zona de Gadis,
se les avisó, se les avisaría seguro, porque es zona de inundación y de hecho lo que ha pasado no es que el río desbordara y entrara en los garajes, sino que los garajes están por debajo del nivel de cauce del río. Entonces, claro, por porosidad, pues pasa el agua, pasa por las canalizaciones y empieza a brotar de suelo, de paredes y de donde haga falta. Tenemos ahí una zona que está previsto que cuando vengan estas riadas se inunde, para que en Medina no tengamos ningún problema. Y la pregunta es, ¿a qué se debe estas riadas? Porque yo he oído por ahí decir cosas, bueno, pues no, que han abierto la presa de no sé dónde y por eso viene para acá todo el agua. No, porque han derribado el río Adaja a Medina del Campo, al río Zapardiel. ¿Todo esto es verdad? Bueno, en Medina tenemos... Pero díganos usted exactamente la realidad, porque para que se quite esa confusión. En Medina tenemos nuestros mitos. Tenemos el mito del fantasma del Palacio Testamentario, tenemos el mito del pasadizo que va del castillo a San Miguel, digo a la Colegiata, y tenemos el mito de una presa que existe en el río Zapardiel. El río Zapardiel no existe ninguna presa, no hay lugar donde se acumule para ir soltando poco a poco, ni nada por el estilo. Lo único que ha existido, que existe, que se podría utilizar, pero que en este caso no ha sido así, es desde el río Adaja, existe una canalización subterránea que va a unas lagunas, de esas lagunas otra canalización subterránea que aparece más o menos en Salvador de Zapardiel, que se utiliza para esta recarga del acuífero que hablábamos antes, que también conecta con el río Trabancos. La Confederación lo tiene todo unido para la recarga del acuífero, pero en este caso no ha sido así. Podría haber sido porque tenía un problema la Confederación, y es que el río Adaja en Valdestillas se une con el Eresma, o el Eresma se une a la Adaja porque se continúa llamando Adaja, y el caudal que se estaba moviendo era altísimo, altísimo, de 108 metros cúbicos por segundo, que son 108.000 litros, para que la gente nos entienda, por segundo que estaban pasando por Valdestillas. En Medina hemos llegado, para que la gente lo entienda, como a unos 38 metros cúbicos por segundo, 37.000 litros por segundo el río Zapardiel, 2 metros de altura. En Valdestillas estaba mucho más alto. Entonces, lo único que podían haber hecho era desviar en cabeza el río Adaja y haberlo traspasado al Zapardiel, pero no ha sido así. Lo que pasa que mientras aquí en Medina estaba lloviendo tranquilamente, que todos pudimos observarlo, con esta borrasca pues estaba lloviendo tranquilamente, en Arévalo estaba cayendo una enorme nevada, todos los pueblos de la Moraña que nutren al Zapardiel estaban nevando y además estaba lloviendo. Toda la lluvia que ha venido con un tiempo que tampoco era excesivamente frío, con lo cual ha hecho que se deshiele muy rápido toda la nieve que había acumulada en la zona de Gredos, de Ávila, de donde nace el Zapardiel, y es lo que ha venido. De hecho, ha terminado la borrasca, ya no tenemos ese volumen y ese problema en Medina del Campo con el tema del río Zapardiel. Ha venido de momento. Yo sigo una página que se llama La Moraña, que está en Facebook, donde van colgando fotos, y en todos los municipios. Fíjate que en cabeza del río Zapardiel se ha llevado hasta puentes, que es lo que nunca había pasado. Además, la Confederación viene haciendo algo durante los últimos años que ya no va a hacer en Medina del Campo. Estamos hablando con ellos a ver si incluso pudiéramos hacerlo desde el ayuntamiento, que ha quitado todas las cotas, todas las motas alrededor del río para que desborde, para que vaya desbordando ya desde Ávila. Si esas motas que lleva alrededor de 2 años quitando, igual que la caña, no las hubiera quitado, el río va muy canalizado y aumenta muchísimo la velocidad del agua, con lo cual posiblemente en Medina la habríamos tenido bastante más gorda de la que hemos tenido en estos momentos. Entonces, de momento, el río Zapardiel está controlado en ese sentido. ¿Qué parte de Medina ha tenido cierto riesgo de inundación, si es que la ha habido? Bueno, realmente la zona de inundación, que es esa previa al puente de Aguacaballos, al ser la zona de inundación, es por donde natural el río debe salir. Además ocurre una cosa, que es que en Aguacaballos termina lo que es el cauce, la anchura del cauce que todos entendemos de un río normal, y se abre para abrirse al Hormigón.
Una de las cosas que tiene ese hormigón, que también es bueno, es que aumenta la velocidad porque no tiene resistencia como podría tener si hubiera muchos árboles, si hubiera la caña o hubiera cualquier cosa de este tipo. Entonces, eso ha permitido también que vaya mucho más rápido al paso por Medina del Campo, y la otra zona donde se ha tenido, vamos a decirlo así, problemas, ha sido justo en la zona de la salida de Barrientos, porque allí hay una acumulación de cañas. Tenemos la salida del río Adajuela, vamos, del riachuelo de la Adajuela que sale allí, y ahí se tuvo que levantar con las palas municipales pues un poco de tierra porque se estaba saliendo el agua a lo que es la carretera, la zona aquella donde se iba a colocar el famoso Mercadona, pues aquello es zona de inundación también de la Confederación. Lo que está claro que, entendiendo sus palabras, el río toma velocidad en el puente Aguacaballos, y cuando llega a Barrientos, como están otra vez las cañas, ahí se frena y claro, pues ahí es el desborde que usted hacía mención, ¿no? Yo lo que había hablado precisamente ese miércoles era... Pero ¿ya se sabía que podía pasar esto o no? Cuando usted estaba hablando con la Confederación, ¿sabían ya que venía este desborde de agua? No. El día que yo he hablado con la Confederación, manejan... la Confederación maneja planos y estudios desde hace muchísimos años, más de 100 y más de 200 años, saben dónde están las zonas de inundación, están marcados, además todo esto está por expertos en geología, donde saben que se acumula, donde eso no coincidió, y una de las cosas que nosotros le decíamos era el tema de las cañas. Como te decía, han quitado las motas desde Nacimiento hasta Medina del Campo. Y yo decía, bueno, pues seguir, ¿no? Que lo natural es que sigáis. Y lo que han acordado es que llegaban hasta Medina, pero no iban a continuar. Con lo cual, bueno, pues nos quedará la posibilidad de pedir permiso encima para poder quitar esas cañas, esos lodos, porque el problema no es con una pala retirarlos, es que esos son lodos y hay que llevarlos a un centro de tratamiento especial. Y yo le decía, bueno, pues quitamos 1 kilómetro, y me decían, es que eso va a ser un dineral. Yo pensando que era algo más sencillo, porque entendía que las cañas, pues al final si las trituras terminan también como abono, pero los lodos son los que hay que llevar a planta de tratamiento, con lo cual pues seguro que se encarece bastante más. Y bueno, mañana vamos a tener una conversación con una de las empresas locales también para que nos asesore a ver cómo se podrían retirar esos lodos de la mejor manera posible, abrir donde termina o donde se une el Zapardiel con la Adajuela, y por lo menos también tener una zona vistosa, porque la verdad que paseamos todos por el puente de Barrientos o pasas con el coche y la visión de pasar por un lado que está el hormigón que está feo y por el otro lado todas las cañas donde se acumula además los restos, porque también es una zona de desborde de las tuberías y las canalizaciones municipales en caso de que haya mucha lluvia, pues claro, se acumula mucha porquería y aquello no es lo bonito, lo que quisiéramos para Medina del Campo. Hemos visto que estaba lo que era la dehesa municipal prácticamente inundada, ¿no? ¿Esto beneficia a todas las fuentes, caños que tenemos en esa zona? Es decir, Cantalapiedra, el caño que tenemos anterior, justamente antes de llegar a la dehesa. Bueno, beneficia precisamente a la dehesa, porque la dehesa también es una tierra muy dura, difícil de plantar árboles, aunque parezca que no. Vamos a tener unos pequeños hándicap ahora con el plan de sostenibilidad turística para que en la zona del aula de naturaleza enraicen todos los árboles que tenemos pensado plantar y cómo se va a hacer aquella zona. Y realmente lo único importante es saber que el río Zapardiel, la zona pasada, la depuradora, por un lado sí que tenemos la cota, que es por donde va la gente de paseo, normalmente hasta Caño Cantalapiedra o a la Golosa, y el lado lateral, que es el de la dehesa, está sin esa cota para que también desborde el río Zapardiel allí. A lo largo de todo lo que es el cauce de Zapardiel va habiendo lugares precisamente que están preparados para que se puedan inundar, y la dehesa pues ahora esperemos que para primavera haya recargado bien de agua y pueda pues estar todo lo verde y todo bonita que puede estar para los animales en un principio que viven allí y pastan tranquilamente, que están las ovejas, o la zona de donde están los toros y los toros, son zonas que salen a subasta pública y para que lo exploten ganaderos principalmente de la zona de Medina del Campo. Y lo que sí que vamos a ver es el tema del caño de la ictericia, que como bien sabes
precisamente en la conversación del miércoles era uno de los puntos a tratar, el caño de la ictericia, y en principio la Confederación nos va a dejar y nos va a permitir volver a tener agua en el caño de la ictericia. Veremos a ver de qué manera. Tenemos 2 maneras posibles en estudio y esperemos que a lo largo de este año el caño de la ictericia esté abierto para que pueda ser disfrute de las personas de Medina del Campo. Pues vamos a ir poco a poco ya cerrando el capítulo de los ríos, de esto que hemos tenido el pasado fin de semana. Y yo el sábado tomé una cámara y di una vuelta por nuestra provincia. Estuve recorriendo el río Adaja, el Eresma y el Cega. Y en el Adaja hay un punto que yo recuerdo que hace muchísimos años, igual hace casi 50 años, el 18 de julio y el 25, iban muchos vecinos de Medina del Río a esa zona y era conocida por todos, ¿no? Bueno, pues lo más normal, que si uno va cualquier día del año, pues la anchura del cauce puede ser a lo mejor de 5 metros o 4 metros y se pasa uno andando. Bueno, pues el otro día estaba todo anegado y había más de 200 metros, más de 200 metros de punta a punta, 150 del río. El Eresma igual. Yo digo, cuando estos 2 ríos se junten, tiene que ser tremendo ahí, en la zona de casi llegando ya a Valdestilla. Exactamente. Y me comentaba allí, había un señor, un agricultor, estuvimos conversando, me decía, lo que es una pena es que este agua se vaya al mar, que este agua no haya unas presas que se puedan ir cortando y tengamos el agua todo el año, porque yo que soy agricultor, me decía el hombre, dice, ahora ya bien, pero dentro de 4 días me dicen, no sé, restricciones, y no puedo regar, porque no puedo coger agua del río. Dice, ya es increíble, con la cantidad de litros que tenemos, no se puede hacer nada en ese sentido, unas presas ahí cada 10 kilómetros o 15 kilómetros. El problema de las presas es los terrenos que vas a inundar, que son de alguien. La mayoría de las presas o embalses que hay en España, te iba a decir casi en el mundo, han surgido en medio de una dictadura o en uno de luego aquí porque hay que hacerlo y se acabó. Por ejemplo, en China, la presa de las 3 Gargantas, cortan el río más grande de China y lo que hacen es echar a muchísima gente, a millones de personas en China, pues para inundarlo. En este caso es ahora mismo donde cortan para poder hacer ese tipo de presas. Aquí tenemos la presa pequeña en el Adaja, que es donde hacemos nosotros la captación, que está en la Casa del Agua, en el Puente de Olmedo. En el Puente de Olmedo hay una casita pequeña que es del Ayuntamiento de Medina del Campo, y al lado también está el centro de captación. Uno es el antiguo, que era la Casa del Agua, y ahora está el centro de captación, donde se hacen los tratamientos de cloro y todas estas cosas. Y ahí hay una pequeña presa que va gente a bañarse. Pero no podemos estar llenando todo de presas, porque al final, te comentaba lo de la zona de las Lagunas Reales, que tiene dueño. Entonces, los dueños, con que no te lo quiera vender uno y te meta en juicios para te voy a expropiar o lo que sea, el Estado es garante de esas cosas y es muy complicado. Todo este agua pues va a ir al Duero, y terminará en una central eléctrica y ganarán las eléctricas, que son los grandes beneficiados de que llueva en España. Ahora mismo ya estamos sin ningún tipo de alerta, el río Zapardiel, o todavía estamos bajo algún foco de atención por si acaso. Todavía estamos bajo el foco de atención porque hasta hace poco estaba pasando 2 metros cúbicos por segundo. Vamos a decir una cosa sobre el río Zapardiel. Nosotros no lo vemos, pero debajo del Zapardiel hay unos sensores que colocaron hace 2 años, debajo del puente San Miguel. Antes esos sensores estaban en el cauce de Hormigón. ¿Qué pasa? Que como nunca pasaba agua, pues siempre estaban a cero todo. Ahora ya están, hace 2 años, hablando con ellos, bueno, ya lo han metido dentro del río. El río lleva unas tapas de hormigón y por debajo está circulando el agua. El volumen normal del río Zapardiel es 0,07 metros cúbicos por segundo. Vamos, nada. Se mueve muy poquito. Ahora tiene 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, claro, si lo hacemos por tantos por ciento, pues ha subido una barbaridad. Pero no porque ahora mismo haya ningún tipo de peligro. Mañana viene otra borrasca y vuelve a llover en condiciones en toda la zona de la Moraña y el nacimiento del río Zapardiel, pues desde luego otra vez volveremos a tener agua en Medina del Campo, pero si no, en principio no tendremos un deshielo normal, paulatino, a lo largo de los próximos meses. Por cierto, cuando se construyó lo que es el cauce, el hormigón, se pensaba la parte de arriba cubrirlo por un aparcamiento.
esto sería inviable, ¿no? Porque algún día a lo mejor podría darse el caso de que se desbordase, ¿o no? Bueno, yo entiendo que si se hubiera seguido adelante con ese proyecto de cubrir el cauce, pues antes de Medina tendría que haber hecho una gran zona de inundación previa para que desborde allí, incluso con algún desvío del río a algún sitio podrían haber sido las lagunas reales, e incluso por si subiera el nivel del agua tanto, con unas salidas naturales que inundaran antes las calles de Medina que a que hicieran nada sobre el propio aparcamiento. Bueno, yo creo que existen otras maneras. Yo soy más de... A mí me gusta ver el río de Medina del Campo y no me gustaría que estuviera tapado, porque perderíamos también una seña de identidad de nuestro municipio. Lo que pasa que estaría muy bien tener ese pequeño golpe de agua que a todos nos gustaría ver. De hecho, una de las conversaciones con la Confederación, que lo vamos a realizar, de hecho, por lo menos los estudios para tenerlo previsto, por si sale algún tipo de subvención, de ayuda de la Unión Europea, incluso será desde la depuradora municipal. Nosotros tiramos miles de litros continuamente de agua depurada al río Zapardiel, pero lo tiramos a la altura de Casablanca. ¿Qué problema hay en traer ese agua a Aguacaballos? Por medio de una tubería, serían un par de bombas, las que fueran, y tener algo de cauce. Vamos a ver si la Confederación no lo ha visto de momento mal, pero lo más que podemos hacer es ese estudio previo, cuánto dinero estamos hablando, esas bombas, cuánto dinero es, estar sobre alerta en caso de que viniera una crecida del río Zapardiel, volver a la salida en Casablanca, no hay ningún problema, y ver qué volumen de agua soltamos, si somos capaces de llenar el río, porque si es solamente para llenar la canaleta de abajo, pues no nos sirve de nada. Tiene que ser para que lo podamos ver, porque yo creo que los ríos dan vida, igual que los árboles dan vida a una ciudad. El mirar cómo pasa, antes la gente miraba cómo pasaban los coches, ahora ver cómo pasa un río pues sería mucho más bonito. A mí incluso me encantaría ya solamente con que quitasen las tapas esas que hay de hormigón para ver, aunque fuese el hilo de agua que lleva, ¿no? Claro, lo que pasa que es tan poca el agua que lleva que lo que termina muchas veces es acumulándose porquería en estos lugares. Yo hago una invitación aquí a los ciudadanos de Medina del Campo, y es a cualquiera que vea arrojar cosas al cauce del río, pues que denuncie. Tenemos muchas personas que van a hacer botellón a la zona de entre Aguacaballos, Puente Bonero, dejan las latas tiradas por allí, latas estoy hablando de cantidades ingentes. Hemos visto como alguien ha reventado los contenedores de ropa y ha ido allí a hacer la selección y lo ha dejado todo tirado por todos lados el día previo a la llegada del agua. Hemos tenido que ir a quitarlo con medios municipales. Y ha habido una vez que algún desaprensivo ya ha rozado lo máximo que se puede rozar, que se ha ido con un camión y ha tirado tanto escombro que ha cortado el cauce del río Zapardiel, de escombro de una casa. Entonces, ante el poco cuidado que tenemos de las cosas nuestras, pues hacer una invitación también a que si alguien ve, observa cualquier cosa de estas, que avise a la policía local, cuanto antes mejor. No hace falta que se identifique, pero sí, por favor, porque ese que ha tirado todo ese escombro, si no van los operarios municipales o algún vecino que termina poniéndolo en las redes sociales, encima casi como insulto al ayuntamiento, que no lo recogemos, no es labor del ayuntamiento recoger las cosas que se tiran en el cauce, es de la Confederación, pero nosotros participamos porque es nuestro río, y toda esa mierda terminará en nuestras calles, en nuestro trozo de río que tenemos en Medina. O si has cortado el río con tanto escombro que has tirado, nos puedes crear un problema a todos, porque el agua en la zona de Aguacaballos, el río no se ha salido fuera, pero si se hubiera salido fuera porque alguien ha tirado tanto escombro, termina los chalés y entra en las casas, y eso sí que es un problema muy grande para todos. Pues eso es denunciable, y además que está perseguido fuertemente, el cortar el cauce del río. Sí. Por tanto, pero hay mucha gente que comete actos vandálicos. Yo no sé si es por estupidez, si es porque no tienen educación ambiental, o si es solamente para fastidiar al resto. Precisamente hablabas antes de los caños. En el caño Canta la Piedra hay un registro donde
termina la boca para luego encauzarlo al caño Canta la Piedra. Pues sí. Alguien ha abierto, ha tirado piedras dentro, piedras, estoy hablando de grandes piedras de bordillo, de estas de hormigón, para romper el caño. Ha metido piedras dentro de la propia tubería y ahora tendrán que ir los servicios municipales a ver cómo conseguimos quitarlo. Pero es que para quitar esa piedra hay que meterse que hay que de pelo en pecho y no hace temperatura como para estar sacando ahora. Así que los vecinos que vayan al caño Canta la Piedra, que sepan que no sale todo el chorro, pero es que ahora mismo hace que es demasiado frío como para pedir a un técnico municipal que se ponga a quitar eso. Yo entiendo que a lo mejor unos críos que van a hacer el botellón, pues igual te dejan allí 5 latas y 2 botellas de cristal y la bolsa de plástico y los vasos de plástico. Pero ya el que va con una furgoneta o un coche o un camión y echarle el escombro del hormigón, vamos, el escombro ya es otra cosa. Hablo de grandes cantidades. Hace poco, el año pasado también hicimos una limpieza de Puente Bonero a Guacabayos, sacamos un camión entero de porquería. Yo precisamente saqué un sillón del río. Eso no ha caído ahí, ni lo ha traído ninguna... No, del botellón, no, solo lo hacemos del botellón. Por eso. Y luego también, ahora sí que vamos a hacer el capítulo del río, ¿no? Hemos visto el río, pues que venía con una imagen de barro, ¿no? Nos hubiera gustado que fuera transparente, ¿verdad? ¿Verdad que también ya es otra cosa? El río transparente con su agua, ¿no? No cristalina, pero sí de ese aspecto, ¿no? Que no tanto barro, ¿no? Eso, precisamente, en otras civilizaciones es algo muy bueno. ¿El barro? El barro, porque es el limo, cuando desbordaba el Nilo por Egipto, todo ese limo, todo ese barro que salía del río era lo que nutría los campos de los egipcios. Aquí todo ese limo que ha ido arrastrando se va depositando y lo trae desde Ávila, de lugares pues que es otro tipo de tierra. Entonces es bueno que haya venido con barro. Y ahora cuando termine lo que tendrá que pasar, en Medina del Campo pues son las limpiadoras municipales que se encargan de la limpieza del cauce en la zona de hormigón, y esperemos que la Confederación pues ahora haga su trabajo, porque ha arrastrado también muchísimas ramas, muchísimos árboles, y todo eso ahora hay que retirarlo del cauce para, si viniera otra riada, no tenga obstáculo para llegar hasta Tordesillas. Vamos a seguir avanzando. Estamos con David Alonso, que es concejal delegado de Medio Ambiente y a su vez Juventud. Nos quedamos con Medio Ambiente porque no sé si es competencia de usted, o a lo mejor nos puede decir qué ha pasado, que hoy a las 5 de la tarde hemos visto cómo estaban los servicios de recogida de residuos, recogiendo en zonas donde suelen ir a las 12 de la noche. Luego también hemos visto el camión, creo que es de la Mancomunidad. ¿Ha pasado algo ahí con la recogida de residuos urbanos? Bueno, pues sí, ahora mismo la empresa de recogida de residuos sólidos urbanos tiene un problema, vamos a decir, no es un pequeño problema por el coste económico a lo mejor que le va a suponer, y es el tema de los camiones. Los camiones que tiene Acciona en este caso, pues han colapsado y ahora mismo han pedido ayuda, ayuda sí, pagada a Mancomunidad. Los propios trabajadores de Acciona se están metiendo dentro de los contenedores de basura a sacar las bolsas para poderlo echar por tener el servicio dado en Medina del Campo. Ellos se están cargando, porque son todos ciudadanos de Medina del Campo, cargando sus espaldas el poder dar un servicio. Yo entiendo que ahora mismo hay lugares en Medina que no tienen el servicio que tenían normalmente, pero no dan más de sí, y los problemas que son derivados del camión, bueno, pues esperemos que los puedan solventar lo más rápido posible. Al camión le pueden pasar dos cosas, unas que son provocadas por el propio camión, de que estuviera mal construido, cualquier cosa de esas, que esa es un lado, y por otro lado, otras veces que también ha estado roto, ha sido también porque hay personas que siguen tirando al contenedor pues cosas que no son de tirar un contenedor, que son cosas que tienes que llevar al punto limpio, como puedan ser escombros, sillas de hierro han tirado, bueno, la gente vacía las casas y en lugar de de llevarlo al punto limpio, o si no puede llevarlo al punto limpio, siempre será muchísimo mejor, por favor, que avisen al ayuntamiento: voy a vaciar la casa y luego tengo que sacar todo mañana, por favor llama, que acudirán mañana
a llevárselo porque no se puede dejar en las calles. Hay un día que pasan sí. el servicio de recogida de punto limpio, ¿no? Bueno, realmente el día que pasan es miércoles por la noche. O sea, jueves por la mañana, miércoles por la noche. Pero últimamente están yendo continuamente, casi desde que han empezado el contrato, pues porque la gente de Medina no respeta eso. Yo lo único que pido es casi que avisen. Oye, llaman al teléfono del 010 o al ayuntamiento. Mira, mañana, por imperativo legal, tiene que ser mañana a las 5 de la tarde, voy a vaciar todo de casa. Por favor, si puedes avisar a la empresa para que venga, yo creo que la empresa incluso lo va a agradecer, porque se pasan tiempo dando vueltas por Medina porque hay muchos enseres, muchísimos enseres. Y entonces, bueno, en este caso, yo sí te puedo decir que tienen el camión roto, que están, me consta, porque que están dando y buscando la manera de dar el servicio en Medina del Campo. Sé que los trabajadores están dando el 1000% de todo lo que se puede, diciendo, ya te lo estoy asegurando, Javier, que se están metiendo dentro de los contenedores a sacar las bolsas, que tienen un problema porque hay gente que no tira lo que corresponde. Entonces, tengo poda, pues la tiro allí. Todos esos enseres que no deberían ir ahí, que están sueltos, llenan los contenedores y tampoco entran en las bolsas, por eso están fuera muchas de ellas. Entonces, invitar a la gente, por favor, lo menos posible de lo que antes tiraban, que no deberían haberlo tirado, y que la gente entienda, pues que en este sentido, que la empresa está haciendo todo lo posible y que nos consta en el Ayuntamiento de Medina del Campo. A mí me llama la atención, ¿no?, pensar que llega un vecino y tiene rota una silla de hierro y la tira dentro del contenedor, o igual tienes roto lo que es, por ejemplo, un inodoro a la mitad y mete las dos partes en el contenedor. Son cosas que son incomprensibles, ¿no? Hay muchas cosas que son incomprensibles y yo creo que deberíamos ser mucho más estrictos en el ayuntamiento. Yo antes era concejal 24 horas, ahora esa figura no existe en el ayuntamiento, no conseguimos los apoyos suficientes en las urnas, vamos a decirlo así. Yo he llamado a empresas que me he encontrado cajas de cartones fuera de los contenedores de cartón, y he llamado a la empresa de reparto. Primero he llamado al que lo ha vendido para ponerle colorado, para que él llame a la empresa de reparto, y alguno de Valladolid incluso ha llamado al transportista y se ha venido otra vez el transportista para tirarlo donde corresponde. Entonces la gente sí está sensibilizada, pero hay gente pues que tristemente no. También he visto a trabajadores de alguna empresa tirar restos de madera en los contenedores. Yo creo que flaco favor nos hace a todos. Vamos a pagar por tonelada. Pagamos por tonelada. Los vecinos de Medina del Campo no pagan el dinero del servicio. Es decir, de otros impuestos, no del impuesto de basuras, de otros impuestos se paga parte de las basuras porque no da abasto. Creo que sale deficitario alrededor de 360.000 euros, no estamos hablando de 2 pesetas. Y si no tenemos la conciencia preparada para separar el contenedor marrón, el contenedor gris, contenedor verde, el azul, el amarillo, si sé que hay 10 millones de contenedores y nos pasa todo lo mismo, vamos a tener problemas. De hecho, esta mañana que estaba hablando con la empresa de residuos, con Acciona, por el tema, si os acordáis, de todo el tema del compostaje que se iba a hacer en la mota, porque ya está preparado para que puedan ir, pero yo le decía, digo, si les tienes a los chicos ahora mismo metidos dentro de los contenedores porque no hay camión, no te voy a decir que empieces mañana. Yo vamos a organizarlo para empezar cuando tengáis el camión, porque no ganemos para sustos en este pueblo. O sea que hay prioridades y ahora mismo no es esa. Por último, concejal de Juventud, ¿en qué trabaja usted? ¿Tenemos carnavales ahí? ¿Trabaja Juventud con carnavales o lo dejamos a ferias, a festejos? No, lo trabaja a festejos. Nosotros colaboramos con una discomovida para, creo que es el lunes o el martes, y bueno, empezamos con el DJ Pocero. Creo que con las actividades en el día el día 31, pues no le pudo escuchar bastante gente. Bueno, pues vamos a probar por segunda vez a ver qué tal, por dar una oportunidad a un joven de Medina del Campo. Y lo que sí que vamos a hacer el viernes es esa plantación en todos los centros educativos de Medina del Campo, con celebrar el Día de la Educación Ambiental. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué día? ¿El día? El viernes, en todos los centros educativos se han repartido alrededor de
50 árboles. Viernes 26, pasado mañana. Viernes 26. Vamos a dar a todos los colegios que lo han solicitado planta, árboles y aromáticas, alguno que ha pedido aromáticas, para empezar a celebrar el Día de la Educación Ambiental. Y en breve, Javier, una de las conversaciones con la Confederación es empezar a organizar unos viajes gratuitos para los ciudadanos de Medina del Campo para ir a visitar en un principio las lagunas del Oso, que están en Ávila, que son unos lugares donde llegan las grullas y otro tipo de aves bastante importante. Aquel que tenga YouTube puede verlo porque tienen cámaras instaladas para que las puedas ver en directo. Ahora mismo cualquiera vecino de Medina lo puede ver. Y bueno, van a poner unos autobuses desde aquí, desde Medina. Al principio pues supongo que pondrán uno. En cuanto esté el cartel con el teléfono al que hay que mandar o el QR, porque también vienen con QR, lo haremos público y iremos a verlo con el proyecto Life IP Duero, que tiene mucha importancia dentro de la zona de La Moraña y de Arévalo, y que hemos demandado pues que Medina del Campo se cuente con ellos en temas medioambientales también, porque somos parte con esas lagunas reales, el tema de la butarda y todas estas cosas. Vamos a finalizar, y yo no quiero que se marche David Alonso, concejal de Juventud, sin que me cuente un poco la experiencia del día 31 de diciembre, es decir, hace 24 días, 25 ya, que celebramos la Nochevieja maorí a las 12 del mediodía. Estaba yo con la gominola ahí a las 12 en punto y no sabía si sacar la gominola o esperar, porque de repente ya estamos en el año, nos sorprende a todos, ¿no? Sí, yo creo, bueno, lo primero pedir disculpas porque cuando se organiza algo nuevo no sabes la aceptación que va a tener entre la gente, y bueno, yo creo que fue muchísima gente, entonces estábamos desbordados, hay que asumirlo y no pasa nada. Era el primer año. Hubo una mala coordinación con el tema de lo de las campanadas, y bueno, también un problema porque nosotros calculábamos los niños que iban a ir, no que íbamos a repartir bolsa de cotillón para la abuela, el abuelo, el tío, la tía y toda la familia. Entonces, como se aglutinó demasiada gente, nada más teníamos una mesa preparada, pues ya sabemos, para el año que viene se prepararán distintas mesas para que la gente pase a por esa bolsa de cotillón y su bolsa de gominolas. Pues si este año hemos comprado 600 o 700 bolsas, pues el año que viene sé que comprar 2.000 o 3.000, pues he comprado 2.000 y 3.000, que mejor que zozobre que no que zofalte, porque no es algo que pierda valor, quiero decir, lo podemos utilizar para años posteriores. Y bueno, mejorar el tema este de la discomovida con talleres para niños. Yo creo que los talleres para niños tendrían que ser para otra hora, a lo mejor ponemos directamente la discomovida, y los talleres, en tal caso, si los preparáramos, los tendríamos que preparar separados para que sea momento de disfrute, de poner música y un poco de diversión, hablando con la gente que esté allí alrededor. Y sí, yo pensaba que usted se iba a subir al balcón del ayuntamiento con una capa rosa o una pajarita, vamos con los cuartos y ahora sí, venga, y ya el próximo año ya sí que se va a continuar, ¿no? Entonces. Sí, se va a continuar. Yo creo que hay que ir innovando y hay que ir probando pues cosas nuevas. Ya tenemos algunas cosas que nos gustaría poner que no han venido este año, que no voy a adelantarlas porque ya sabemos cómo funciona esto de la burocracia y los presupuestos, pero la idea es hacer algo bastante más bonito a lo que ha sido este año. Nos ha sorprendido a todos los concejales, menos a lo mejor a las empresas. Me decía alguna empresa, es que te has quedado muy corto. Digo, ya, a toro pasado somos todos muy valientes, digo, pero había que estar ahí. Y luego, pues eso, yo creo que incluso yo, que ya llevo un tiempo en política, me abrumé un poco de la cantidad de aceptación que tuvo y de gente que había. Yo cuando llegué a la plaza vi esa fila tan larga, dije, esto no lo podemos permitir para el año que viene, que la gente tenga que hacer cola con los niños. Venimos a un momento de disfrute y esto tenía que ser como más operativo para saltar, que ya hubiera música puesta. Habrá que empezar antes, y la diversión no puede ser estar en una cola esperando para comerse unas gominolas. David Alonso, gracias por venir, y bueno, pues si hay novedades de sus áreas estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.